de ustedes, de Romina, de Carolina, y por supuesto las intervenciones, las exposiciones de Ana y de Paula. La verdad que me provocan, y de la idea de salirme de lo que yo tenía pensado compartir hoy con ustedes. La verdad que me parece muy interesante. A ver, voy a tratar de ver si puedo mixturar ambas cosas, y sin pasarme mucho del tiempo, cualquier cosa me van avisando, ¿no? Hay algunas partes, algunos temas que plantea y que levanta Ana, que a mí me parecen muy interesantes rescatar en este conversatorio, ¿no? La primera cuestión, ella toma centralmente, no es que me ponga ahora yo en exégeta de lo que han dicho las compañeras, sino digo lo que me provoca, ¿no? Lo que eso han sido muy tan interesantes, tan profundas. Nosotros hablamos, hace muchos años empezamos a hablar, y yo lo escribí, lo tengo escrito, hablar sobre las 26.000, ¿no? Cómo hay, a partir del 2003, pero fundamentalmente de la 26.061, un despliegue legiferante muy importante en la República Argentina de leyes que incorporan, reconocen y amplían derechos humanos de distintas, de los sujetos en general, de las y los ciudadanos en general, y en particular de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Las famosas 26.000 que yo siempre digo que van a ser recordadas en la historia de las legislaciones argentinas. Pero ella también habló de un tema que a mí me interesa rescatar mucho, y que yo hablo mucho de esto, así que las que ya me han escuchado les pido disculpas, y que yo hablo mucho, sobre todo en las carreras de actualización, en las carreras de posgrado, en la carrera de problemáticas infanto-juveniles, o la carrera que yo dirijo de actualización de derechos de niñas, niños y adolescentes en contextos políticos, económicos y sociales, que es el tema de los mitos y los prejuicios, ¿no? Asociado también con lo que planteaba Paula casi al final de su exposición, después de retomar algunas cosas, que es esta cuestión de las prácticas, ¿no? De esta dicotomía, de estos dos términos de una relación que aparecen como antagónicas, que es la academia y lo que nosotros llamamos el territorio. Podríamos decir la academia y la práctica, ¿no? Entonces pareciera que la academia construye saberes que no impactan en las prácticas, y que la práctica también construye saberes que son no percibidos, no aprendidos por la academia. Y a mí me parece que es interesante apostar a un diálogo entre la producción académica, la academia, para llamarlo de alguna manera, y las prácticas que se dan en el territorio, allí donde viven las niñas, los niños y sus familias. Y esto vale para todas las instituciones, donde, y en todos los espacios y en los ámbitos donde se desarrollan las vidas de los chicos y las chicas, ¿no? La familia, los hogares, las familias, la escuela, que está muy, muy involucrada en la vida de niños, niñas y adolescentes, sobre todo en determinadas etapas de la vida, en el espacio público, en los lugares, en los clubes, etcétera, ¿no? En los lugares donde los niños y las niñas circulan. Entonces, la verdad que me parece interesante colocar esto de que la academia produce conocimientos, y que también el territorio produce conocimiento, ¿no? Y cómo tenemos que generar un círculo virtuoso y terminar con este antagonismo entre los académicos, a veces denostados por aquellos que están en el territorio, y los basistas, como a veces dicen o llaman las y los académicos, a los que plantean la importancia privilegiada y privilegiante del territorio. Entonces me parece interesante juntar, hacer dialogar
de una manera, digamos, más productiva a estas dos miradas. Eso por un lado. Por el otro lado, vuelvo al tema de los mitos y los prejuicios y a lo que planteaba un poco y muy bien Paula en este devenir de los derechos en general, los derechos humanos en general, de las y los argentinos en las distintas etapas que ella muy bien recorrió, y en particular de niños, niñas y adolescentes, ¿no? En esto que yo a veces denomino corsi e recorsi, ¿no? Esta teoría del acontecer histórico de Giambattista de Vico, ¿no? Pareciera que corsi e recorsi, esta cosa de avanzar y retroceder, de avanzar y de retroceder, no es un avance lineal, claramente no lo es, porque además, y tomo otra cosa que ella decía, además, y esto es así, primero porque así se da la historia, los procesos históricos no son lineales, el acontecer histórico no es lineal, justamente porque acontece, sino que además todo es político, no algunas cosas sí y otras no, todo es político, ¿no? Incluso lo privado, ¿no? Lo privado es político y lo público con más razón. Pero me interesa volver a lo de los mitos y los prejuicios, porque en esta pelea que dice, que bien nos cuenta Paula, de cómo avanzar desde la perspectiva de derechos humanos en general, y cuáles son los obstáculos y aquello que hace resistencia, ¿no? Ella decía, lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer. Y yo creo que lo viejo no termina de morir, efectivamente, porque el obstáculo es cultural y porque las matrices, las leyes pueden, miren que yo soy abogada, pero las leyes pueden cambiar. Pero yo vengo diciendo hace mucho tiempo, pero lo digo casi en cada conversatorio, en cada encuentro, les puedo asegurar que es más fácil, aunque no lo crean, cambiar una ley que despejar un obstáculo, digamos, que sea cultural, digamos, ¿no? Es muchísimo más complejo porque la matriz y los mandatos son aún más fuertes que los textos de la ley. ¿Eso quiere decir que la ley no sirve? No, al contrario, porque la ley es parte de ese discurso. La ley no es más que un texto en un contexto. Entonces, esto siempre lo recojo de un trabajador social, Marcelo Cortizo, que trabajó algunos años con nosotros, conmigo, con Beatriz en otras gestiones, ¿no? Él decía, la ley no es más que un texto en un contexto. Yo retomo esto y digo, la ley es un texto en un contexto. Entonces, la lectura de una norma no es la misma en un determinado momento histórico que en otro. Ejemplo clarísimo, la propia Convención sobre los Derechos del Niño. No era ese texto no fue lo mismo en el contexto del neoliberalismo de los 90 que en el contexto de la primera década de este siglo, a partir sobre todo del 2003 y del gobierno del 2003 hasta el 2015. Fue otro contexto, fue el mismo texto en otro contexto. Por lo cual la lectura, la aplicación y las prácticas en relación a esa norma fueron totalmente diversas desde en la primera década de la aplicación de la Convención que en la segunda década de la aplicación de la Convención. Porque lo que cambió fue el contexto, y además porque todo es político. Y si el contexto económico, social, político y cultural da un giro, el texto de la norma también da un giro. El texto es el mismo, pero la aplicación, la interpretación también es el mismo. Y siempre, claro, hay una parte que se resiste. Y hay una parte que se resiste y no es solo un sector de la sociedad que evidentemente se resiste, porque todas las sociedades, la República Argentina no, y el pueblo argentino no escapa a eso, hay una parte de nuestra sociedad que es absolutamente refractaria a cualquier cambio y a cualquier avance desde el punto de vista de los derechos humanos de las y los ciudadanos, en particular de niños, niñas y adolescentes. Y una de las cosas que hacen resistencia o que hacen obstáculo
es lo cultural, que está muy imbuido de los mitos y los prejuicios. De los mitos y los prejuicios y de la cultura. La cultura no en el sentido de, no la de la cultura en el sentido de lenguaje, ¿no? En el sentido de comunidad de valores, ¿no? En un momento determinado. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos mitos y prejuicios, cada uno de nosotras, al momento de la intervención de la que hablaba Paula, pero también hay culturas institucionales. Entonces, remover la cultura de una institución que tiene arraigada una fuerte matriz es muy difícil. Tenemos la Ley Nacional de Educación y la Ley de Financiamiento Educativo, hablando de las 26.000. Sin embargo, todavía tenemos una matriz de una escuela en algunos casos. No quiero generalizar, por supuesto, pero estoy hablando en términos más teóricos en esta oportunidad que el conversatorio anterior, me parece. Hay una matriz. Y en la institucionalidad creada fundamentalmente por la 26.061, la Ley Nacional de Promoción y Protección, también fue un texto leído en un contexto y hubo mucho debate y sigue habiendo una confrontación entre lo que llamamos el tutelarismo clásico y lo que yo voy a llamar el neoproteccionismo. De estos dos modelos, ¿no? El modelo de la situación irregular y el modelo de la protección integral. Más allá de que yo tengo mis cuestiones con ambas nominaciones, pero digo para que nos entendamos todos. Entonces, digo, ¿cuáles son? Y digo otra cosa, si me permiten. Creo que es más fácil, las dos cosas son complejas, pero es más fácil trabajar con los prejuicios que trabajar con los mitos y con los ideales. Porque también la institución tiene un ideal que tiene que ver con esa matriz, con matrices, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en la práctica cotidiana, en territorio, en la práctica cotidiana, en aquellas y aquellos que están, que ponen el cuerpo frente al cuerpo de la otra o del otro, que en general cuando llega a nosotros, estoy hablando de las instituciones abocadas a los derechos de los niños, de las niñas, en general cuando ese cuerpo llega es un sujeto sufriente el que llega, los niños, las niñas, o sus mamás, o las cuidadoras, cuidadores, etc. Lo que a veces sucede es que tenemos prejuicios profundamente arraigados que tienen que ver con la discriminación. Seguimos siendo un pueblo discriminatorio, mucho menos que otros países de la región, sí, es cierto. Mucho menos que muchos países del mundo, sí, es cierto, pero tenemos una fuerte discriminación de la cual voy a tratar de hablar si llego en algún momento. Ese es un tema. Pero el otro tema que es más complicado aún es cuando esa intervención pretende imponer, que trae todos los mitos a cuestas de mochila, cuando esa intervención pretende imponer un ideal que en tanto ideal ni siquiera aquel o aquella que interviene alcanzó, porque si lo hubiese alcanzado hubiese dejado de ser un ideal. ¿Está claro esto? Entonces, digo, me parece que todavía seguimos, pasados tantos años, seguimos peleando con una matriz de la que hablaba Paula, posiblemente porque la matriz de nuestra sociedad o de nuestra conformación como país, como Estado-nación y como pueblo, no siempre termina de cambiar. ¿Por qué? Porque estamos en el corsi e recorsi, ¿no? Es como una ola, ¿no? Que viene, avanza sobre la playa y se retira y otra vez vuelve a avanzar y se retira. Entonces, me parece que esa es una de las cuestiones, y la escuela no escapa a esto, ¿no? Paula decía al final, necesitamos una escuela que los reciba, que los aloje, que genere igualdades, etcétera. Y para eso también hay que
remar contra la corriente. ¿Y cuál es la corriente? La corriente es esa cultura institucional que heredamos en muchos de los casos, pero de la cual es una pelea cotidiana. Hablo de la escuela, hablo de las instituciones que trabajan con niños, los servicios locales, los zonales, las defensorías o como se llame en cada jurisdicción. Nosotros tenemos que estar, es un ejercicio cotidiano, no terminar siendo funcional a esa matriz que en el discurso decimos querer combatir o querer terminar e implantar otra. No sé si estoy siendo clara, pero bueno, esto es porque me movilizaron y me motivaron mucho las intervenciones anteriores. Ana habló mucho de la ESI, por lo cual yo me libera de tener que hablar de ESI, pero también habló mucho de la perspectiva de género y de las teorías del cuidado, que por suerte logramos instalar, porque hace muchos años que se viene escribiendo en el mundo y en la academia sobre los temas, para llamarlos en general, del cuidado, pero la verdad que hemos avanzado bastante poco en relación a los temas del cuidado. Y a veces avanzamos con una perspectiva de aquel que cuida, pero abandonamos un poco la perspectiva de aquel sujeto que debe ser cuidado, que en este caso, en nuestro caso, y en el caso de la Defensoría es obvio, que son niñas, niños y adolescentes, sobre todo los más chiquitos, ¿no? Entonces, me parece que ahí también, entonces necesitamos la perspectiva de género, la perspectiva de los derechos de los niños y de las niñas que necesitan de un otro, ¿no? Que esto tiene que ver con la autonomía progresiva y el artículo 5 de la Convención, digo, ¿no? Tiene que ver con esto, porque cuanto más chiquitos o más chiquitas son, más dependen de otro. A ver, pongo el ejemplo que pongo siempre, perdón los que me escuchan, pero para ser rápido, todos los ciudadanos y las ciudadanas tenemos derecho a un alimento oportuno y de calidad. Ahora, a una bebé o un bebé de una beba o un bebé de un mes, alguien lo tiene que acercar al pecho materno o prepararle la mamadera, porque sola o solo no pueden hacer eso. Es decir, tienen el derecho, pero no pueden ejercerlo. Necesitan de un otro, de una otra, que les permita ejercer ese derecho. Son los bueno, no voy a entrar en el tema jurídico. Entonces, me parece importante tener en cuenta eso. Entonces, está la perspectiva de género, está la perspectiva de los derechos de los niños, de las niñas y los adolescentes, y una tercera perspectiva que yo creo que lamentablemente todavía, creo que es la más difícil, creo que es la que es más difícil de alcanzar, que es una perspectiva de clase, que me parece que es fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque sigue habiendo instituciones pobres para pobres, perdón que sea tan directa, sigue habiendo escuelas más pobres para los chicos y las chicas más pobres, sigue habiendo distintas instituciones de organismos de los estados, nacional, provinciales, municipales, que aquellas que se encargan de los sectores populares suelen ser las que tienen peor infraestructura, las que tienen, las que son más deficientes ediliciamente, las cuyos recursos humanos son los peor pagos, ¿no? Digo, entonces, allí hay algo que todavía nos falta incluir en el análisis, me parece a mí, que es esta perspectiva de clase. Entonces, si nosotros lográramos juntar en un solo conjunto, digamos, la perspectiva de clase, la perspectiva de género y la perspectiva de los derechos humanos de esta franja de la población, que son las niñas, los niños y los adolescentes, realmente creo que lograríamos tener una perspectiva de derechos humanos a cabalidad. Eso por un lado. Por el otro lado, va a ser desordenada porque voy tomando cosas, ¿no? En relaciones, yo les decía el tema de la convención y del texto en un contexto
Y hay que recordar siempre algo que yo escribí hace muchos años en un articulito, que es que la Convención sobre los Derechos del Niño, que es del año 1989, como bien referenciaba Paula, es el mismo año que surge en el mundo el Consenso de Washington, que todas las que seguramente están aquí, las que nos están y los que nos están escuchando, seguramente saben que es el Consenso de Washington, y no había ninguna duda que la Convención sobre los Derechos del Niño no podía ser leída en los 90, mediados de los 80, cuando empieza la ola neoliberalismo, del neoliberalismo en el mundo, y en la década de los 90, fuertemente en la República Argentina, era imposible que la Convención se leyera fuera de ese contexto. ¿Sí? Entonces, había realmente que pelear, en aquellos momentos, había que defender la Convención, pero alertando sobre que la Convención estaba escrita en un momento donde se había ratificado o no ratificado, donde aparecía el Consenso de Washington, y vaya si nuestro país fue uno de los mejores alumnos de cumplir con el decálogo del Consenso de Washington. Y quiero decir esto, además, esto que les comento humildemente, por lo menos es mi opinión, no solo lo digo yo, sino que la observación general número 5 del Comité de los Derechos del Niño también alerta. Me parece muy interesante. Yo a veces me peleo con el comité, pero a mí me gusta mucho esa observación general número 5, porque la observación general número 5 dice, en algún momento, más o menos así, las políticas económicas no son neutrales en la vida de niños, niñas y adolescentes. Y además incluso dice que las políticas de ajuste agravan las situaciones agrava la situación para el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y no lo dice Marisa Graham, lo dice la observación general número 5 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que funciona en Ginebra. Entonces, me parece que esta perspectiva es importante. Entonces, tuvimos la mala suerte de que la convención apareciera justo con el Consenso de Washington, y entonces que hubo en esos años un corrimiento hacia lo que podríamos llamar la derecha, pero llámenlo como quiera, cada uno de acuerdo a sus convicciones, hacia ideologías más conservadoras, como quieran llamarlo, no solo no del texto, porque el texto que es un decálogo de derechos humanos de los niños, sino de los órganos multilaterales, incluida la Organización Mundial de la Salud. Recuerden ustedes las opiniones de la Organización Mundial de la Salud de los 90, y las que son más jóvenes que yo y tienen esa suerte, si tienen ganas de investigarlo, investiguen las posiciones que tenía la Organización Mundial de la Salud en ese momento en relación al SIDA, en los 90, de la misma manera que de las posiciones que en algún momento sostuvo incluso el propio UNICEF, cuando en los años 90, 92, 93, 94, proponía la baja de la edad de punibilidad a los 12 años de edad. UNICEF, los niños primero, ¿no? Primero los niños, los chicos, no me acuerdo cuál es el lema, no me acuerdo ahora, bueno, pero digo, bajar la edad de punibilidad a los 12. En el año 1994, nosotros nos opusimos en aquel momento, por supuesto, claramente yo me opuse, prácticamente en soledad, pero también hay que recordar que era UNICEF el que nos lo planteaba. Por eso, cuando UNICEF se reunía con diputados y senadores, y yo en ese momento era asesora de diputados en la Cámara, yo decía que no, y me decía, pero lo dice UNICEF, ¿no? Porque tenía esa pátina. Hoy UNICEF en los últimos años ha cambiado absolutamente su posición, y la verdad que nosotros trabajamos codo a codo con UNICEF, y yo no tengo más que palabras de agradecimiento al acompañamiento que está haciendo en este momento, en particular a la Defensoría, pero no solamente a eso, sino la autorreferencia, sino en cómo me han acompañado en todas las gestiones por las cuales yo estuve en la década anterior, desde los fines de los 90 hasta el 2015. Y ahora con la Defensoría. Estoy hablando de los 90. Entonces digo,
hubo una lectura de la Convención sobre los Derechos del Niño, aún en el 94, cuando le damos rango constitucional. Yo estuve en la constituyente del 94 y estábamos todos felices porque le habíamos otorgado rango constitucional en el artículo 75, inciso 22, a 11 tratados de derechos humanos. Y sin embargo, no cambió nada al día siguiente, lamentablemente, porque los cambios se produjeron después, porque vuelvo con este latiguillo, todo es político, y porque lo cambiaron los vientos, por suerte para mí, por lo menos para mis ideas, por suerte, cambiaron los vientos, cambió el contexto, y entonces se empezó a leer la convención. Ese mismo texto tuvo otra lectura en la segunda década de su aplicación. Muy bien, ahora voy a hablar rápidamente para terminar, porque seguramente ya me pasé mucho del horario, llamar a tener dos reflexiones, que pareciera no tener nada que ver una con la otra. En los años 90 surgen en la República Argentina una cantidad de ONGs muy importantes, sobre todo vinculadas a los sectores, porque claro, en los 90 como desaparece esta idea de la vieja lucha de clases de los 60 y los 70, aparecen los derechos por sector, ¿no? Entonces eran los pueblos indígenas, o pueblos originarios o indígenas, las personas con discapacidad, las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes, ¿no? Entonces aparecen los grupos, entonces ya no hay más una pelea entre los más ricos y los más pobres, los dueños de los aparatos productivos y los trabajadores. Eso desaparece, es el fin del trabajo, bueno, todas esas teorías, que yo soy abogada, así que no podría hablar nunca con seriedad de eso, simplemente se los menciono. Y entonces empiezan a surgir como hongos después de la lluvia estas organizaciones, que es el tercer sector, y se empiezan a privatizar las políticas públicas. Pero hago una salvedad, que es después de la dictadura, durante y después de la dictadura, organizaciones que, por supuesto, escapan a esta lógica, que son madres de Plaza de Mayo y abuelas de Plaza de Mayo. Pero ahora, para que reflexionemos, los que nos dedicamos a los derechos de niñas, niños y adolescentes, y las y los docentes, que es, ustedes se pusieron a pensar que la República Argentina, yo que hago Derecho de Familia, es mi especialidad, yo soy profesora de la Facultad de Derecho de Familia y Sucesiones, que la República Argentina es el único país donde hay organizaciones que marchan por las calles, que invocan a los miembros de la familia, madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, padres, hijos, hermanos. Es interesante pensar, y es atroz, ¿no? Porque tiene que ver con la dictadura, con la dictadura más sangrienta, la dictadura cívico-militar, a la cual ya se hizo referencia aquí. Pero también es interesante pensar como es el único país del mundo. Después aparecieron otros, pero bueno, no con tanta fuerza, por suerte, como la que apareció en nuestro país. Por suerte digo, porque fueron y siguen siendo las y los abanderados de los derechos humanos en la República Argentina, que es pensar por qué tenemos estas organizaciones que hablan de una familia entera, madre, padre, abuelos, hermanos, hijos. Muy bien, eso para reflexionar. Nada, se los tiro, no tengo mucho más tiempo pero es un tema interesante para tomarlo, para que aquellos que se dedican a la investigación pongan un ojo ahí. A mí me parece muy importante. Y por último voy a terminar con el tema de la escuela. Tengo calor. El tema de la escuela, yo no sé cómo estoy de tiempo, contame, Carolina, cómo estoy, pero digo, en el tema de la escuela nosotros tenemos, ¿estoy bien? Nosotros tenemos. Es un placer escucharte, la gente, estamos todos muy contentos y conmovidos. Porque si no vamos a almorzar todas juntas acá. Bueno, entonces lo que digo es, vamos a hablar ahora del tema de educación. Nosotros tenemos, creo, en la República Argentina en este momento, trágico, es un momento dramático.
en el mundo, no solo en la República Argentina, el tema de la pandemia. Y teníamos problemas antes de la pandemia que se agudizan. Yo diría que son dos. Dos no, tenemos muchos, pero diría, yo pondría el centro en dos, que es lo que estamos poniendo el centro desde la ADF. Uno es primera infancia y el otro tenemos los dos extremos, ¿no? Primera infancia y adolescente. Seguramente lo dije en el conversatorio anterior. Y en primera infancia también tenemos un montón de términos de relaciones que aparecen como antagónicas y que nosotros necesitamos, los niños, niñas y adolescentes necesitan, sobre todo los niños y las niñas, los más chiquitos, necesitan que no antagonicen, sino que haya un diálogo virtuoso otra vez. Por ejemplo, educación formal versus educación o cuidado no formal. Primera cuestión. Segunda cuestión, academia, teoría del cuidado, etcétera, y territorio. Segunda cuestión. Tercera cuestión, aquellos que cuidan y los derechos del sujeto a ser cuidado. Y muchas otras, digo, pero en principio yo diría esas, hay otras más. Pero tenemos un problema en la primera infancia, en los más chiquitos. Tenemos un problema de cobertura, tenemos un problema de financiamiento, tenemos 4, cobertura, financiamiento, infraestructura y calidad, 4, que tenemos que resolver, y tenemos que resolver a breve plazo, digo, a corto, mediano y largo plazo. Hay que hacer un plan de primera infancia, nosotros estamos trabajando mucho en eso, hicimos un primer encuentro, ahora hacemos el 16 un segundo encuentro, hablando fundamentalmente de los y los más chiquitos y tratando de que se encuentren aquellos que representan de alguna manera estos términos antagónicos de los cuales venimos hablando. Entonces, una primera infancia y sobre todo asegurar aquello que para la República Argentina hoy es obligatorio, que es sala de 4 y sala de 5. Esa es la primera cuestión. La otra cuestión es el problema del abandono o del desgranamiento en la secundaria, cruzado por los temas de la conectividad. Y nosotros teníamos ya ese problema, nosotros venimos arrastrando un problema que es el abandono en el pasaje sobre todo del segundo al tercer año de la secundaria, entre los 13 y 14 años, se empieza a desgranar por una cantidad de razones sociales, económicas, políticas, que no tengo tiempo pero que ustedes conocen, no tengo tiempo de enumerar, pero tenemos que trabajar primero sobre aquel 30% famoso digo porque es histórico casi, de la cantidad de chicos que entran, es decir, la mayoría de los que terminan la primaria entran a la escuela secundaria, pero hay un 30% que nunca la terminará. Entonces, ¿cómo hacemos para que reducir ese porcentaje tan alarmante, por un lado, y después del 100% de los que terminan, el 50% de los que terminan con sobriedad? Y eso también es algo que tenemos que resolver. Era un tema que estaba en mi plan de trabajo y que antes, en el 2017 creo que lo escribí, a fines del 2017 o principios del 18, cuando empezaba el concurso para defensora de derechos de niñas, niños y adolescentes. Por lo cual es un problema histórico, no es un problema de ahora. Ahora, lo que sucede con la pandemia es que la pandemia, yo pongo el ejemplo del tsunami, ¿no? La pandemia es un tsunami. Es aquello que pone negro sobre blanco lo que venimos padeciendo, digamos, las cuestiones que llamamos estructurales, más cuestiones que tienen que ver con el empeoramiento de las condiciones por aplicación de políticas que han empobrecido a mayor parte de la población o que han hecho caer bajo la línea de pobreza o de la pobreza extrema cantidad de niños, niñas y adolescentes, al igual que en los 90, pero que efectivamente se ven agudizados por la pandemia, y esto está absolutamente conectado, aunque no es excluyente, con temas de conectividad y herramientas.
Pero ¿por qué digo que no es excluyente? Porque hay un 30% que se iba antes de la pandemia. Entonces hay un 30% que se fue con o sin conectividad, con o sin herramientas. Y suponemos, y estamos ya viéndolo, hay algunos estudios de UNICEF, algunas proyecciones que nos están indicando que habría aún más chicos y chicas que por la pandemia abandonan antes. Ahora, también quiero advertir para nosotros que resolver el tema de la conectividad, que hay que resolverla, porque como bien dijo el presidente, es un derecho esencial, es un servicio esencial, y hay que resolver el tema de las herramientas. También creo que necesitamos otro esfuerzo más, ahora que entramos en septiembre, en el mes en el mes de los maestros y en el mes de los estudiantes, otro esfuerzo más para acompañar a aquellos que tengan la notebook o la herramienta, pero que van a necesitar de un acompañamiento para poder ponerse a tono con aquellos que estuvieron conectados todo el tiempo y que los que se quejan es de la sobrecarga de tareas, ¿sí? Entonces, otra vez ahí, la disparidad que no es la conectividad, es la pobreza. A ver, atrás de todo esto están los temas de los sectores populares, de los más pobres, de la parte de nuestro pueblo que en algunos momentos logra estar arriba de la torta pensando en la torta productiva, ¿no? Está arriba estar arriba de la torta productiva, ¿no? Por ejemplo, implica además estar inmerso en el lenguaje, en la cultura, en el acceso a servicios, a bienes, al ejercicio de derechos, ¿no? Entonces hay algunos que logran subir y que hay momentos en que después se vuelven a caer o se quedan agarraditos del borde y se caen, y hay algunos que se vuelven a caer. Y no quiero hacer paralelismos, pero digo, si me entienden lo que les quiero decir. Entonces, y con esto termino, juro que termino. Ahora, lo que sí les quiero decir es que necesitamos ir a buscar a esos chicos, necesitamos que tengan conexión y que tengan herramientas, pero tal vez necesitemos de tutores, tutoras, alguien que los acompañe para ponerse a tiro, para nivelar con aquellos que tuvieron mayor accesibilidad, accesibilidad está bien dicho, mayor acceso mejor, mayor acceso a bienes y servicios como la conectividad, por un lado. Me parece que necesitamos un acompañamiento, que la herramienta sola no va a ser suficiente para incentivar, movilizar, generar deseo de participar de este proceso colectivo que es el proceso del aprendizaje, que es colectivo. A mi gusto, después de tantos años que tengo de estudio, de docencia además. Pero para eso también, eso por un lado. Y por el otro lado, cuando pase, porque en algún momento va a pasar, y tenemos que estar esperando ese momento, porque va a pasar, y esto hay que darle tranquilidad y seguridad a los niños, niñas y adolescentes de que esto es un momento muy complicado, que nos toca vivir, que a ellos les toca vivir, pero que va a pasar, que tiene un fin. Pero cuando esto pase, necesitamos una escuela que los reciba. Una escuela que no los vuelva a excluir, porque también, y yo los invito a ustedes, a todas y todos que son más especialistas que yo en los temas de educación, a que seamos capaces, así como yo le demando a la institucionalidad creada del mal llamado, a mi gusto, Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y le demando todo el tiempo que no sean expulsivos, que no sean discriminatorios, que luchemos contra los mitos institucionales, contra la cultura institucional que nos tira para atrás,
avancemos en el cumplimiento de los derechos, etcétera, etcétera, respetemos al sujeto, a las niñas, a los niños, a sus familias, sobre todo aquellos que vienen de los sectores populares, porque esos son los sectores que llegan a las instituciones, a los servicios locales, a los zonales, a las defensorías, etcétera. También le voy a reclamar a la escuela que tenga esta misma actitud, que sea ese espacio del que yo hablaba la última vez, que nos recordaba Romina, ¿no? La escuela no es solo un espacio físico, no es un edificio que dice escuela. La escuela es un espacio simbólico, es un espacio amoroso, es un espacio de educación y de cuidado. Porque, y acá le voy a robar a Mercedes Mayol algo que dijo en un conversatorio los otros días: no hay educación sin cuidado y no hay cuidado sin educación, por lo cual esta dicotomía del cuidado territorial, con el jardín de infantes que está en el Ministerio de Educación, las maestras, yo les puedo asegurar, las docentes cuidan, educan y cuidan. Y las organizaciones sociales cuidan, y el cuidado también se educa. Y las familias criamos, cuidamos y educamos. Entonces, convocarlos a eso, a preparar a la escuela, a prepararse para que la escuela siga siendo lo que fue siempre, que es un factor de protección. La escuela es un factor de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de los sujetos niños, niñas y adolescentes. No solo de sus derechos, sino también de ellos son un lugar de protección. Y el cuidado es amoroso. Si no, no hay cuidado. Y la educación también, creo yo, que tiene algo de pasión puesta allí para que aquello que yo, no aquello que yo creo que sé, sino aquello que sé que el otro tiene que recibir de mí, tiene que ser tiene que ser un acto generoso. Si no es un acto generoso, no habrá aprendizaje. Bueno, muchas gracias. Perdón por la extensión.